Hermanos, hermanas, muy buenas tardes, queridos amigos también que nos escuchan y que nos ven por este medio, por este canal de YouTube. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios que nos permite acercarnos a su palabra, estudiar su palabra y predicar su palabra también, especialmente en un día como el día de hoy, que es el día del Señor. Hoy es domingo, y para aquellos que profesamos la fe cristiana, este es nuestro Shabbat, este es nuestro séptimo día, es el día del Señor. Es el día también en el que el Señor Jesucristo resucitó, se levantó de entre los muertos, y por eso es que este día es tan especial para nosotros. Vamos a acercarnos a la palabra de Dios, pero antes de hacerlo, les invito para que oremos y pongamos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre, nos acercamos a ti una vez más en el nombre precioso de Jesucristo, dándote gracias por la vida, dándote gracias por todas tus bendiciones, dándote gracias por el cuidado y la protección que siempre tienes de nosotros. Gracias, Señor, sobre todo por tu palabra. Gracias, Dios, porque esta palabra tuya es alimento para nuestro espíritu, es pan para nuestra alma. Gracias porque tenemos esta libertad de acercarnos a ella. Gracias también por los medios que tú has dispuesto para que tu palabra pueda ser predicada más allá de nuestro alcance, más allá de nuestras limitaciones. Señor, ponemos este tiempo en tus manos una vez más. Te pedimos, por favor, en el nombre de Jesús, que tú nos hables, que sea tu Santo Espíritu el que use este tiempo, el que use esta palabra tuya para llevar tu verdad a la vida, a los corazones de todas las personas que estén viendo y que estén escuchando en este momento. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, y gracias por lo que harás en los siguientes minutos. En el nombre de Jesucristo oramos a ti. Amén y amén. Bien, hermanos, pues vamos a seguir hablando del tema relacionado con esta serie de sermones. Les comentaba yo hace 8 días que vamos a hablar algunos domingos seguidos sobre temas que tienen que ver con los llamados últimos tiempos, con los llamados últimos días. Ya hace 8 días, en el mensaje de hace 8 días, basándonos principalmente en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, estuvimos hablando un poco del significado de lo que son los últimos tiempos. Miren, hay algunos temas que en general llaman mucho la atención de algunas personas, sobre todo con una mente o con un sentimiento un poco sensacionalista. Algunos temas como la segunda venida de Cristo, como el fin del mundo, como el rapto, temas de ese tipo, de repente llaman mucho la atención de algunas personas. Desafortunadamente, en muchas ocasiones, por no decir en la mayoría, esto es solamente algo sensacionalista, es solamente algo pasajero, es un tema que causa cierta inquietud, y que a veces el interés por esos temas pasa tan rápido como pasan las emociones o como pasan las ideas fugaces en nuestra mente. Lo que es más preocupante, lo que a mí me parece más preocupante, es que muchas personas dentro del cuerpo de Cristo, muchas personas que profesan una fe en Jesucristo, incluso que son cristianos evangélicos, a veces tienen mucha confusión también relacionada con estos temas. Hay veces mucha desinformación sobre estos temas. Y creo que esto se debe principalmente a dos cosas. Esta desinformación entre el pueblo de Dios, entre el pueblo cristiano. Una, que a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX, surgió desde finales del siglo XIX, pero agarró más fuerza a principios del siglo XX y mucho más en la segunda mitad del siglo XX,
un movimiento que se conoce como movimiento dispensacionalista, particularmente en su variante premilenial. Ya algún día hablaremos de eso, no es el tema de hoy, pero ese tipo de corriente doctrinal ha tenido mucha difusión en diferentes partes de las iglesias y bueno, está basado en un sistema de interpretación bíblica bastante cuestionable en cuanto a su exégesis, en cuanto a su hermenéutica, pero sin embargo ha sido difundido inclusive a través de películas y a través de libros y todo eso. Y esto ha impactado de alguna manera en el pueblo de Dios. Pero la segunda razón de esto, y que es todavía más dolorosa a veces, es que hemos dejado también dentro de la iglesia de predicar desde el púlpito, de predicar desde la palabra sobre la doctrina bíblica relacionada con estos temas. Son temas que a veces, tal vez como se habla mucho de ellos en la calle, de repente nosotros en la iglesia decidimos no tocarlo mucho o damos por sentado, damos por un hecho que todos los que se congregan en nuestras iglesias, y hablo de las iglesias que tienen una doctrina reformada, como la Iglesia Nacional Presbiteriana, a veces damos por sentado que la iglesia tiene bien claro esos temas y la mayor parte de las veces no es así. Entonces, creo que precisamente debido a esos, o principalmente debido a esos dos puntos, hay mucha desinformación al respecto. Y quiero aclarar que no pretendo en ningún momento faltar al respeto a quienes siguen una doctrina dispensacionalista premilenial. Muchos de ellos son nuestros hermanos en Cristo, muchos de ellos son cristianos sinceros que buscan también la verdad de Dios, pero bueno, no compartimos alguna de esas bases doctrinales. Tampoco pretendo en estos minutos hacer un estudio exhaustivo de estos temas, porque es algo muy amplio, es realmente algo muy extenso, y no es, a lo mejor ni tengo la capacidad para hacerlo, ni sería pertinente hacerlo dentro del tiempo de una predicación. Solamente quisiera con modestia aportar un poco de orientación a la iglesia sobre dos temas que además han cobrado una relevancia actual en el contexto de la pandemia global que estamos viviendo por el COVID-19. Han tomado una nueva relevancia o por lo menos un nuevo interés de algunas personas. Y los dos temas que yo quisiera tocar el día de hoy tienen que ver, uno, con las señales de los tiempos y dos, con algo que es conocido como la gran tribulación. Entonces, vamos a hablar de esos dos temas desde una perspectiva bíblica. Y yo voy a tratar de abordarlo a la luz de las enseñanzas que están en la Biblia y que fueron dichas por el Señor Jesucristo y registradas en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, en los tres evangelios sinópticos, pero yo me voy a basar, para poder hacer una predicación expositiva, me voy a basar solamente en el texto que está en Mateo de capítulo 23, vamos a agarrar desde el versículo 36 hasta Mateo 24, versículo 28, en una parte de lo que se conoce como el discurso del Monte de los Olivos. Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor, habiendo dado ya esta introducción, y vamos a leer lo que dice la Escritura en Mateo 23, del 36 hasta Mateo 24, 28. Dice así la palabra de Dios. Mateo 23, 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta.
Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Así dice la palabra del Señor. Bien, el contexto inmediato anterior a lo que acabamos de leer se encuentra en todo el capítulo 23 de Mateo. Y básicamente es un discurso que comienza el Señor Jesucristo hacia los fariseos, hacia los escribas y saduceos que se encuentran entre ellos, y a donde Jesús les hace una exhortación que nos recuerda mucho el estilo de predicación profética de Isaías. Y entonces Jesús comienza a decir una serie de ayes también, de ay de ti, y son en total 8 ayes que el Señor Jesucristo pronuncia sobre ellos, llamándolos en algunas ocasiones necios, hipócritas, generación de víboras, incluso. Y estas exhortaciones terminan en el verso 35 del capítulo 23. Yo ya les he dicho muchas veces que la división de capítulos de la Biblia no es algo inspirado por Dios, y que muchas veces nos podemos encontrar con partes donde uno dice, bueno, yo hubiera terminado el capítulo en este versículo. Bueno, este es uno de esos casos. Podríamos decir, a lo mejor el capítulo 23 debería de terminar en el versículo 35 y no hasta el versículo
39, como lo hace. Sin embargo, bueno, esta es la división que trae la gran mayoría de las Biblias y que trae Reina Valera 1960. Entonces, aquellas exhortaciones terminan en el en el versículo 35. Así que el verso 36 es sobre otro tema, ya no sobre los fariseos y escribas, sino ahora Jesús comienza a hablar sobre la misma Jerusalén y empieza empieza esa sección diciendo en el verso 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Es decir, algo que enseguida va a comenzar a decir Jesús y que es algo que viene probablemente de manera inmediata, les está diciendo viene sobre esta generación. Y aquí es importante que puntualicemos que la palabra generación que se usa aquí en el texto griego tiene el sentido de lo que entendemos también nosotros como generación. Una generación, bueno, es generalmente la que está formada por las personas a lo largo de 40 a 60 años más o menos, y así decimos que nosotros somos una generación, nuestros hijos es otra generación, nuestros nietos son otra generación. En ese mismo sentido, el Señor Jesucristo está diciendo, de cierto les digo, que todo esto de lo cual voy a comenzar a hablar enseguida, dice Jesús, vendrá sobre esta generación. Este punto es importante para entender correctamente algunas de las cosas que leeremos en el capítulo 24. Después de esto Jesús expresa un profundo lamento sobre Jerusalén, sobre la ciudad de Jerusalén, cuando dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y después viene una advertencia profética. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y sigue el texto hablando de esto. Después nos menciona que cuando Jesús sale del templo, ya estamos en el capítulo 24, nos empieza a decir que entonces los discípulos comienzan a enseñarle el templo. En otra parte de la escritura, no aquí en Mateo, pero en otro de los evangelios paralelos, nos dice que le dicen, mira esas piedras, mira lo grandioso de esa construcción. Y entonces Jesús les contesta inmediatamente y les dice, ¿ven todo eso? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y tal parece que los discípulos no se sintieron tan impresionados por el lamento de Jesús cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, etcétera, lo que ya leímos. Parece que no se sintieron tan impactados como cuando Jesús les dijo, ven ese templo que me están enseñando y que con un poco de orgullo hebreo, de orgullo judío, estaban presumiendo, porque además era un templo grandioso, es el segundo templo. Recordemos que el primer templo levantado por Salomón fue destruido en el siglo 7 antes de Cristo por Nabucodonosor, antes de la deportación a Babilonia. Este era el segundo templo que había sido levantado por Herodes el Grande, principalmente por la dinastía de los Herodes, y era un templo también impresionante. Se habían tardado 40 años aproximadamente en levantarlo. Era una construcción impresionante y que además era orgullo nacional de los hebreos, y que además era el centro de su religión, era el centro de la adoración a Dios, era el templo, representaba muchísimo para ellos. Pero cuando le dicen esto a Jesús, Él les dice, ven todo eso, ven toda esa grandiosidad. Bueno, de cierto les digo que no va a quedar piedra sobre piedra de este lugar, porque será derribada. Parece que esto sí impresiona a los discípulos, porque después encontramos que le preguntan al Señor Jesucristo, le lanzan una pregunta que dice, ¿cuándo serán estas cosas?
¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? Se puede dividir esta pregunta en por lo menos dos partes. La primera parte de algo inmediato, identificado como estas cosas. ¿Cuándo serán estas cosas? Y la segunda parte de la pregunta es más amplia. Le dicen sobre tu venida y el fin de este siglo. La respuesta de Jesús, que abarca desde el verso 4 de este capítulo 24 hasta el final del capítulo 25, que no vamos a abordar ahora, da respuesta a ambas preguntas. Y los discípulos preguntan, ¿qué señal habrá sobre su segunda venida, sobre el final de esta era? Aquí también es importante resaltar la palabra que aparece en el texto griego y que aquí se traduce como siglo, es la palabra aión. También la hemos mencionado ya en algunos mensajes anteriores. Y el sentido de la palabra aión no es solamente siglo. Miren, cuando yo leo siglo y cuando nosotros con nuestra mente occidental moderna leemos siglo, ¿en qué pensamos? En un periodo de 100 años, ¿verdad? Decimos que estamos en el siglo XXI porque han pasado 21 siglos desde el nacimiento de Jesucristo, o estamos corriendo el siglo número 21. Y en nuestra mente siglo es igual a 100 años, no es el sentido aquí en la escritura. Aión se puede traducir, y hubiera sido la traducción más correcta aquí y en otras traducciones de la Biblia, así se hace, como era o época. ¿Cuál será el final, las señales del final de esta era o del señal de este tiempo, de esta época? ¿A qué se referían? Miren, muchos biblistas creen que sabiéndolo o sin saberlo, la pregunta y por supuesto la respuesta de Jesús se refiere al aión, a la era, a la época del Antiguo Testamento, la era de Israel como guardián de la ley de Dios, la era de la adoración a Dios centrada en el templo de Jerusalén como símbolo de la adoración a Dios, ese templo. La enseñanza de Jesús en los próximos dos capítulos, es decir, en el capítulo 24 en el que estamos y en el capítulo 25, usa en general un tipo de discurso que también es común en Isaías. Estamos estudiando Isaías los jueves, así que a lo mejor ustedes lo tienen presente, y que se conoce como abreviación profética, que a veces hemos explicado como, para tratar de decirlo con palabras más entendibles para nosotros, como el efecto de dos montañas lejanas que vemos desde un punto distante y que esas dos montañas están una junto a la otra. Nuestra impresión visual es que esas dos montañas están al mismo nivel, sobre todo si las vemos más o menos del mismo tamaño. Sin embargo, en la realidad, esas dos montañas pueden estar muy separadas una de la otra, así como yo tengo mis manos en este momento. Pero si las vemos de frente, pudiera dar la impresión de que están al mismo nivel. Bueno, a este tipo de discurso se le llama abreviación profética, a donde el profeta, como Isaías, pero también ahora como Jesús, recordemos que Jesús es profeta también, están hablando de una manera alternada y a veces simultánea de acontecimientos que no ocurrirán al mismo tiempo, sino que estarán separados por mucho tiempo, no sabemos cuánto, pero mucho tiempo, y sin embargo van alternando el discurso, refiriéndose a veces a un evento y a veces a otro evento. Y entonces es tarea de la exégesis y es tarea de la homilética y es tarea del estudio detallado de la escritura el poder ir discerniendo cuando se refiere a una cosa cercana y cuando se refiere a algo muy lejano. Tarea que no es nada sencilla, tarea que además ha dado lugar a muchos debates y a muchas discusiones al respecto. Pero esto es importante que lo tengamos presente. Entonces,
Reafirmo, muchos biblistas piensan que el ayón o la era de la que estaban preguntando los discípulos y que el Señor Jesucristo estaba contestando era precisamente la era que nosotros ahora conocemos como del Antiguo Testamento, en la cual la ley efectivamente le había sido dado al pueblo de Israel. Ellos fueron los garantes y fueron los guardianes, por decirlo así, de esa ley. Un tiempo en que la adoración estaba centrada en el templo, en la labor sacerdotal, en los sacrificios, en los rituales de expiación, etcétera, etcétera. El evento que Jesús anuncia en el capítulo 24, versículo 2, es un evento histórico y tremendamente simbólico que se conoce en la historia como la Guerra de los Judíos. Estoy hablando cuando en el versículo 2 el Señor Jesucristo dice, el Señor Jesucristo dice, refiriéndose al templo: veis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, el evento que Jesús está pronosticando en ese momento es un evento que está registrado en la historia y que llega a nuestros días a través de varios historiadores, pero principalmente a través de un historiador judío muy famoso entre quienes estudian historia, que se llamó Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un judío de origen, digamos, que era de familia noble, por decirlo de esa manera. Él venía de una familia relacionada con los Herodes. Era fariseo de formación, pero fue un hombre sumamente inteligente, sumamente culto, y que al final tiene una gran afinidad con el Imperio Romano. Incluso él muere en Roma bajo la protección de la familia real, y de ahí su nombre Flavio. Flavio es un nombre típicamente romano, porque lo tomó de la familia de los Flavios, de los emperadores romanos. Y Josefo, él en realidad se llamaba José, Yusef en hebreo. Pero bueno, este hombre fue un historiador, y él escribe desde la perspectiva judía, desde su perspectiva cultural, un libro que se llama La Guerra de los Judíos. Ese y otro que se llama Antigüedades Judías son sus dos principales obras por las que ha trascendido todo este tiempo en la historia. Pero particularmente en su libro de La Guerra de los Judíos, nosotros aprendemos acerca de un levantamiento que comenzó en el año 68 después de Cristo. Estamos hablando de unos 40 años después de la crucifixión del Señor Jesucristo. Los judíos se levantan en contra de Roma, hacen un levantamiento armado en todo el territorio de Judea, y este levantamiento tiene como respuesta, obviamente, de parte de Roma, una respuesta contundente militarmente, en el cual sitian la ciudad de Jerusalén durante 2 años, logran resistir 2 años, son apoyados mucho por los enemigos históricos del pueblo de Israel, que eran los edomitas. Los edomitas, se dice, cuenta Flavio Josefo en alguna parte de su libro, que hicieron una verdadera masacre cuando tuvieron oportunidad adentro de Jerusalén. Finalmente la ciudad cae delante de las tropas romanas en el año 70 después de Cristo. Tropas comandadas por Tito, que después, poco tiempo después, llegaría a ser emperador también de Roma, y ellos destruyen toda la ciudad de Jerusalén. No solamente la ciudad de Jerusalén, otras ciudades también de Judea son arrasadas, son destruidas. ¿Y sobre qué cosa creen que se van principalmente las tropas romanas? Sobre el templo. ¿Por qué? Porque era el símbolo, era el núcleo de la cultura hebrea. Entonces, efectivamente, de aquel templo no queda piedra sobre piedra. De aquel templo no queda absolutamente nada. Lo destruyen intencionalmente, tratan de que no sobreviva nada. Todo lo que había dentro, aquellos utensilios sagrados, que eran de oro principalmente, son llevados a Roma. Y la nación judía en ese momento
es llevada como esclava, algunos a Roma, otros a otros puntos del Imperio Romano, pero fuera de lo que era el territorio de Judea. A partir de ese momento, años 70 después de Cristo, no hay más templo, no hay más sacerdocio, no hay más adoración ahí en Jerusalén. Es más, no hay nación de Israel. Israel como nación que había logrado sobrevivir al embate de Nabucodonosor, de los babilonios, de los asirios, de otros imperios, ahora es totalmente arrasada como nación, como civilización ahí en Palestina, aunque no desaparecen como pueblo en ningún momento, pero ya no existe más una nación de Israel. Y por eso decíamos que es el fin verdaderamente de una era, es el fin verdaderamente de un tiempo cuando esto ocurre. Es el fin de ese ayón, de esa era para los judíos, y es el verdadero inicio de la era que podemos llamar como era cristiana, a donde entonces, acuérdense que estamos en el año 70, en los años 60 Pablo ya estaba predicando por todo lo conocido del Imperio Romano, Pedro y otros apóstoles, Bernabé también, Silas, el mismo Timoteo, Juan Marcos, eran evangelistas ya itinerantes. Pero a partir de esta época podríamos decir que de este evento comienza verdaderamente la época de la iglesia. Y lo que Jesús describe a partir del versículo 4 y hasta el versículo 14, lo debemos entender como algo que estará ocurriendo en el nuevo Aión, en la nueva época que seguirá para el nuevo Israel, es decir, la iglesia de Jesucristo, durante toda su historia, hasta que, como dice el verso 14, venga el fin. Y déjenme decirles entonces que aunque el término señales de los tiempos no se usa de esa manera aquí, porque los discípulos preguntan cuál será la señal, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Sin embargo, en otra parte, en Marco, lo voy a mencionar más adelante, Marco capítulo 13, el Señor Jesucristo sí menciona las señales de los tiempos. Ahora, vamos a ir concluyendo este sermón en esta parte, porque el tema es demasiado largo, no lo vamos a abarcar solamente el día de hoy, lo vamos a continuar la siguiente semana. Pero solamente quiero dejar esto claro. ¿A qué se refiere la expresión señales de los tiempos o signos de los tiempos? Bueno, son una serie de acontecimientos o de señales que marcan la presente era. Yo les decía hace 8 días que los últimos tiempos comenzaron con el nacimiento del Señor Jesucristo, y cuándo van a terminar esos últimos tiempos, con la segunda venida de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Desde cuándo? Desde que el Señor Jesucristo inaugura el reino de Dios en los primeros años del primer siglo de nuestra época. Desde ahí comienzan los últimos tiempos. ¿Cuándo terminarán? Cuando el Señor Jesucristo regrese nuevamente en toda su gloria, con toda su magnificencia, no relacionado con el pecado, sino relacionado con su propia gloria. Entonces, las señales de los tiempos son señales que habrán de presentarse no solamente inmediatamente antes de que llegue el Señor Jesucristo, sino a lo largo de toda esta era. Ya leímos hace un momento esta sección del capítulo 24, así que no la voy a leer de nuevo, pero solamente permítame enumerar algunas de las señales y advertencias que Jesús menciona. Las voy a ir mencionando. Dice, vendrán muchos diciendo que son el Cristo. Y aquí recordemos lo que significa la palabra Cristo. Quiere decir ungido. Quiere decir Mesías en hebreo, Cristo en griego, ungido en español. El ungido. Entonces vendrán muchos diciendo que son los ungidos, y además engañarán a muchos. Señal número 2,
Oirán de guerras y rumores de guerras. 3. Se levantará nación contra nación. 4. Habrá pestes. 5. Hambre. 6. Terremotos. 7. Ustedes, les dice a los discípulos, serán aborrecidos, los harán sufrir y hasta los matarán, y agrega, por causa de mi nombre. 8. Se entregarán y se aborrecerán unos a otros. 9. Se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. 10. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 11. Será predicado el evangelio en todo el mundo y vendrá el fin. Hasta aquí, hasta el versículo 14, que es hasta donde vamos a llegar hoy, el Señor Jesucristo está describiendo esos últimos tiempos que comienzan con ese tiempo que Él está estableciendo en su ministerio y terminarán con su segunda venida. Por eso es que no nos confundamos y no estemos tan angustiados de decir es que ahora está temblando más que antes. Yo no sé si esté temblando más que antes, pero sí sé que los terremotos han existido durante todo el tiempo. No nos angustiemos por esta pandemia terrible que estamos pasando el día de hoy, en esta época, porque pestes ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ahora es por un virus. En la Edad Media fueron bacterias, a principios del siglo XX fue otro virus, pero ha habido pestes en todo este tiempo. Hambre, es cierto, el hambre se ha incrementado terriblemente en nuestro mundo por la injusticia social, por la inequidad, por la avaricia de muchos. El hambre se ha incrementado, pero el problema de hambre lo hemos tenido a lo largo de toda esta época. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas que engañarán a muchos. Vaya que lo ha habido a lo largo de toda la historia de la iglesia, desde el siglo I, y lo vemos en la carta del apóstol, en las 3 cartas principalmente del apóstol Juan, pero sobre todo en la primera, lo vemos también en las cartas de Pedro, en algunas de las cartas de Pablo. Vemos cómo había herejes dentro de la iglesia, representados principalmente en ese momento por los gnósticos, pero después, a lo largo de toda la historia de la iglesia, ha habido falsos profetas, ha habido falsos ungidos, o hay quienes se atribuyen el título de el ungido del Señor. Lo ha habido a lo largo de toda la historia de la iglesia. A lo largo de todo este tiempo, los cristianos hemos sido aborrecidos, hemos sido perseguidos, hemos sido matados. No en la misma intensidad en todos lados y en todos estos tiempos, en todo momento, pero la persecución sobre la iglesia no ha cesado ni un solo día, desde que la iglesia nació en Jerusalén en el día de Pentecostés. No ha cesado ni un solo día. La persecución a veces ha sido más fuerte, a veces ha sido menos fuerte, a veces ha sido más localizada en algunos puntos geográficos, a veces ha sido más extensa, pero la persecución la tenemos el día de hoy. La persecución la tenemos aquí en nuestro mismo país, en nuestro mismo continente latinoamericano, en Europa, en África, en Asia. Hay persecución de diferente tipo y hemos sufrido desde martirio hasta otro tipo de tribulaciones por causa de su nombre. A lo largo de todo este tiempo, también la maldad se ha multiplicado. A veces pensamos que la maldad es algo solamente propio de nuestro tiempo, del siglo XXI, pero tenemos ejemplos terribles de maldad a lo largo de toda la historia. El amor de muchos se enfriará. Claro, eso ha ocurrido y eso sigue ocurriendo también el día de hoy. Hay desde el resfrío espiritual hasta los que apostatan de la fe, hasta los que se vuelven apóstatas de la fe, pasando por toda una gama de enfriamiento o de indiferencia espiritual. Y en el versículo 14, que es a donde quería yo llegar, porque ahí me voy a detener, dice: será predicado el evangelio en todo el mundo y entonces vendrá
el fin. Cuando dice aquí la Escritura que será predicado el Evangelio en todo el mundo, no debemos entenderlo como que será predicado a todas y cada una de las personas que están en el mundo y en todos y cada uno de los pequeños rincones, villas, rancherías y demás que hay en el mundo. No, no es eso exactamente, sino que el Evangelio de Jesucristo será llevado a todas partes del mundo, en algunas penetrando más, en otras penetrando menos, pero finalmente el Evangelio será predicado en todo el mundo. Y hermanos, ahí sí, podemos decir que en esta época, como en ninguna otra época de la historia del cristianismo, el Evangelio está siendo predicado en todo el mundo. Miren, y sin pretender nada, ni ser presuntuoso, ni mucho menos, pero Dios nos permite a través de este medio que estamos usando en este momento, que esta palabra del Señor que yo estoy exponiendo pueda llegar a cualquier punto del mundo, donde haya internet. Yo no tengo ni la menor idea de a dónde vaya a llegar. Yo estoy predicando hoy y en mi pensamiento tengo a la Iglesia Fuente de Vida, principalmente a ese rebaño pequeño que el Señor ha puesto ahí en la colonia del Porvenir. Es lo que está en mi mente principalmente, y mis hermanos de otras iglesias, de Betel, por supuesto, y de otras iglesias, pero no tengo ni idea de quién lo vaya a escuchar en un momento determinado. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo, sí, el Evangelio está cada vez siendo más predicado en todo lugar. Y también deberíamos nosotros de buscar que esto se acelerara porque queremos que el Señor venga. Él dice ahí en el versículo 14, y entonces vendrá el fin. Ya para concluir, hermanos, cuando hablamos de las señales de los tiempos, estamos hablando de aquellas señales que marcan los últimos tiempos. Y cuando hablamos de los últimos tiempos, estamos hablando de la era que comenzó con el ministerio del Señor Jesucristo, que estamos viviendo nosotros en la actualidad y que terminará cuando el Señor Jesucristo venga nuevamente en su gloria. Y yo quisiera invitarte, hermano, y amigo también que nos escuchas, no te angusties tanto por las señales de los tiempos. ¿Sabes para qué nos sirven las señales de los tiempos? Cuando nosotros oímos de guerras y de rumores de guerras, deberíamos de levantar las antenas de nuestro corazón y de nuestro espíritu y decir, bueno, qué malo que haya guerras, pero por otro lado, esto me está recordando que mi Señor viene. Cuando escuchamos de algún terremoto, qué terrible que haya terremotos y todo lo que esto trae, pero a nosotros nos debería de recordar también, mi Señor viene, Él viene pronto. Cuando estemos en medio de pestes como en la que estamos ahorita, en medio de una pandemia mundial, recordemos, no es tanto que esto tenga una significancia especial por encima de otros eventos, pero sí debe de servirme para recordar, mi Señor viene, el Señor viene ya nuevamente, Cristo viene ya nuevamente, como dice ese canto hermoso que hemos cantado tantas veces, el Rey ya viene. Eso deberíamos estar recordando, preocupados si va a ser hoy o si va a ser mañana o si va a ser dentro de 500 años, no deberíamos estar preocupados por eso. Del día y de la hora, dijo el Señor, nadie sabe, ni los ángeles siquiera saben, sino es algo que está en la sola potestad del Padre. ¿Cristo viene? Sí. ¿Cuándo viene? No lo sabemos, no podemos saberlos. Estas señales de los tiempos nos ayudan para saber que Cristo viene. Yo diría, nos ayudan para recordar que Cristo viene. Nosotros debemos ser como las vírgenes prudentes de las que habla también en el capítulo 25 de Mateo, como aquellas vírgenes prudentes de la parábola que esperaban al esposo que viniera y era de noche, y entonces las vírgenes prudentes llevaron aceite extra para tener de reserva, a diferencia de las otras vírgenes que no lo hicieron y que el aceite se les terminó antes de que el esposo llegara.
deberíamos de estar atentos a la venida de nuestro Señor, pero permanentemente debemos de velar, debemos de estar despiertos, de estar alertas, porque hay algo muy cierto: Cristo viene. ¿Qué sensación te ocasiona el saber eso? ¿Sabes? Te debería de ocasionar una sensación de gozo, de alegría, de regocijo. Y decir, como dice al final de la Biblia, al final del Apocalipsis, cuando el apóstol Juan dice: sí, ven, Señor Jesús. Así deberíamos de estar clamando: sí, ven, Señor Jesús. Pero si el pensar en la segunda venida de Cristo te ocasiona angustia, te ocasiona miedo, te ocasiona turbación, entonces yo te invito a algo: entrégale tu corazón y entrégale tu vida a Jesucristo. El único camino que hay al Padre, la única verdad, el único camino y la única fuente de vida se llama Jesucristo. No es una iglesia en particular, no es una religión en particular, no es una doctrina en particular. ¿Qué es lo que trae paz, lo que trae regocijo, lo que trae un nuevo nacimiento en tu vida? Es que el Señor Jesucristo sea tu Señor, sea tu Salvador, que tus labios confiesen y que tu corazón crea que Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios, y que el Señor lo levantó de entre los muertos, y que Él vive el día de hoy, y que Él está presente hoy, el día de hoy, en medio de nosotros. No la expectativa sensacionalista de qué va a pasar en los últimos días. Eso que va a pasar de cualquier manera, va a ocurrir de cualquier manera, y no nos debe ocasionar temor, porque nuestra vida, porque nuestra salvación está escondida en la mano del Señor. Está ahí, y ahí estamos nosotros seguros. Entonces, si tú tienes alguna angustia, si tú tienes algún temor, si tú tienes alguna tribulación al pensar en esto, yo te diría: ven a los pies de Jesús, entrégale tu vida, reconoce delante de Él que tú eres pecador, y que como pecador no tienes ninguna esperanza, no tienes ninguna salvación que tú te puedas proveer a ti mismo a través de ningún ritual, a través de ninguna ceremonia, a través de pertenecer a X o Y iglesia. La única posibilidad de salvación es poner tu fe, poner tu corazón en Jesucristo. Entrégale hoy tu vida a ese Rey que efectivamente ya viene. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos, gracias en el nombre precioso de Jesucristo por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú le dijiste a tus discípulos cuando tú ya partías, les dijiste: no los dejaré solos, yo enviaré a otro consolador para que esté con vosotros y para que esté en vosotros. Tú les dijiste también: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea, Señor Jesucristo, porque sí podemos ver las señales de los tiempos, sí podemos entender que ese día grande del Señor se acerca. No sabemos cuándo, Señor, y quisiéramos que eso no nos preocupara, que eso no ocupe el centro de nuestra atención, sino que el centro de nuestra atención sea adorarte a ti, sea exaltarte a ti, y sea anunciarle al mundo que, Señor Jesucristo, tú veniste para pagar por las culpas, por los pecados de todos aquellos que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo. Y que, Señor, que aquellos que están escuchando a lo mejor por primera vez este mensaje sean movidos por tu Santo Espíritu para reconocer su condición de pecadores, para arrepentirse en su corazón y para entregar su vida a ti, para abrir las puertas de su corazón a ti, Señor Jesucristo. Gracias, gracias, bendito Dios. Y quisiéramos terminar este mensaje con las palabras con las cuales termina la Escritura, diciendo: sí, ven, Señor Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una hermosa y bendecida semana. Que el Señor esté con ustedes.